Bienvenido a una nueva clase del curso de programación. En la clase anterior habíamos visto un poco cómo mejorar nuestro algoritmo de ordenamiento mediante el método de burbuja en arreglos, y en esta clase me gustaría que hagamos algunos ejercicios de temas varios en PCInt a modo de repaso. Entonces, para lo cual tengo acá 4 ejercicios medianamente básicos para que los hagamos juntos. Después que también los puedas utilizar a modo de complemento a la hora de realizar los ejercicios que voy a estar adjuntando acá a clase. ¿Sí? Entonces empecemos por el primero. Dice, realizar un algoritmo para realizar las 4 operaciones básicas. ¿Sí? Entonces vamos a nuestro PCInt. Yo creé ya un nuevo archivo. Entonces, realizar un algoritmo para realizar las 4 operaciones básicas. Pensemos cuáles son las operaciones básicas. Se refiere a la operación de suma, resta, multiplicación y división, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que necesitaríamos a la hora de realizar este tipo, especie de calculadora, ¿no? Lo primero que necesitaríamos seguramente es que el usuario ingrese un valor por teclado, ¿verdad? Entonces, para lo cual vamos a hacer, como siempre, leer valor, ¿sí? Leer valor, por ejemplo, y también vamos a escribir un mensaje que diga ingrese un número, ¿sí? Bien, escribir ingrese un número y después leer valor. Recordemos que cuando ponemos leer y ponemos una variable que nosotros no inicializamos antes, por defecto la va a estar inicializando acá con el valor que nosotros le demos, ¿verdad? Entonces, después de leer valor, podemos utilizar directamente la variable valor. ¿Qué vamos a necesitar también? Vamos a necesitar escribir y decirle al usuario que nos indique cuál de las operaciones quiere realizar, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, seleccione la operación que desea realizar, ¿sí? Bien, y vamos a poner también, ¿sí? 1, suma, 2, resta, 3, multiplicación, 4, división, ¿verdad? División. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a ingresar un número, el usuario va a ingresar un número y después le vamos a pedir que ingrese el número que representa la operación que desea realizar, ¿verdad? Entonces, ¿acá qué vamos a hacer? Vamos a necesitar leer otra variable, digamos, que va a ser la operación, ¿verdad? Entonces vamos a leer operación y después de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cuando teníamos una de estas lógicas que necesitamos, donde necesitamos elegir una opción o evaluar una opción y de acuerdo si es una cosa o si es la otra, hacer algo, ¿qué utilizamos? El operador de si, ¿verdad? Entonces vamos a poner si operación es igual a 1, por ejemplo, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, crear una nueva variable que se llame resultado, ¿no? Y decirle que si operaciones... vamos a necesitar 2 números, ¿verdad? Sí, entonces valor va a ser valor 1 y después vamos a decir escribir ingrese un segundo número, ¿verdad? Y acá vamos a leer valor 2. Podemos poner leer con mayúscula o minúscula, es lo mismo, ¿sí? Entonces, si operación es igual a 1, vamos a hacer que el resultado sea valor 1 más, ¿verdad? Valor 2. ¿Bien? Y si operación es igual a 2, resultado va a ser igual a valor menos valor 2, ¿verdad?
Bien. Podríamos hacerlo de dos maneras esto. Lo podemos anidar de esta manera con el si no. O si no, podemos hacer sys individuales, uno abajo del otro. Sería más simple tal vez, ¿no? Entonces, una vez que yo pongo un si, pongo digamos, el código que voy a poner adentro del si y seguidamente puedo cerrarlo y abrir otro si. Entonces de esa manera no estamos poniendo uno dentro del otro, ¿verdad? Entonces hasta acá, si operación es igual a 1, resultado va a ser valor 1 más valor 2. Si operación es igual a 2, resultado va a ser valor 1 menos valor 2. Después, si operación es igual a 3, por ejemplo, ¿sí? Resultado va a ser valor 1 por valor 2, ¿sí? Y el último, si operación es igual a 4, resultado va a ser igual a valor 1 dividido valor 2, ¿verdad? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Después, claramente, acá lo que tenemos que hacer al final va a ser escribir el resultado, claramente. El resultado es igual a los puntos, cierro y escribo el resultado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que yo creo que hasta acá, si nosotros ejecutamos el programa hasta acá, ¿sí? Me va a decir ingrese un número 5, por ejemplo. No puedo borrar, vamos a ejecutar de vuelta. Ingrese un número 5, ingrese otro número 3, por ejemplo, y seleccione la operación que desea realizar. Pongamos suma, por ejemplo, ¿no? Y el resultado es igual a 8. Bien, perfecto. Está acá, perfecto. Pero ¿qué se me ocurre a mí que puede pasar? ¿Qué pasa si yo no pongo ninguno de las operaciones que nosotros habíamos definido? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa si yo pongo 5, por ejemplo? Vamos a poner los dos números. Bien, ahí rompí todo porque apreté el botón para borrar. Vamos de vuelta. Ingreso un número 4, ingreso un segundo número 5. Me dice que seleccione una operación 5. Y me dice el resultado es igual a 0. ¿Por qué? Lo que pasa acá es que cuando yo le estoy dando el 5, no se está cumpliendo ninguna de estas operaciones. Entonces el resultado no está tomando ningún valor basado en la operación que nosotros, de las operaciones que nosotros estamos realizando o los valores que el usuario ingresó. Sino que lo que pasa es que yo le ingresé 5, entonces va a llegar hasta acá y va a leer operación 5. ¿Operación es igual a 1? No. Entonces este código no se ejecuta. ¿Operación es igual a 2? No, tampoco. ¿Operación es igual a 3? No, tampoco. Entonces este código no se ejecuta. ¿Operación es igual a 4? No, tampoco. Este código no se ejecuta. Y cuando yo llego acá, escribir el resultado es igual a resultado. ¿Resultado qué valor tiene? Resultado no tiene ningún valor porque no entró en ninguna de las operaciones. Nosotros no le asignamos ningún valor. Entonces después cuando lo imprime, el resultado va a ser igual a nada, a 0, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Porque se inicializa en este caso la variable en 0. Bien. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, para acá podríamos hacer muchas cosas. Primero que deberíamos, por ejemplo, si operación es 4, que es una división, hay algunos casos que puede dar error, ¿no? Como por ejemplo, si yo ningún número lo puedo dividir por 0, ¿no? Entonces ¿qué pasa si yo le doy 0, le doy 4, después le doy como segundo número 0 y después le pido que haga una división? Me da un error, me va a decir división por 0. Error, ¿claro? Entonces esto es uno de los casos de error, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Yo creo que si operación es 4, deberíamos validar, ¿sí? Decir que si valor 2, por ejemplo, es igual a 0, ¿sí? Podríamos escribir un mensaje, ¿no? Que diga no se puede dividir por 0, ¿verdad?
Y acá adentro nomás le podemos poner si no, ¿sí? Para que si no, sí hagamos la división, ¿verdad? Entonces me queda, si operación es igual a 4, si valor 2 igual a 0, escribir no se puede dividir por 0. Si no, hacer la operación, dividir valor 1 en valor 2, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Ejecutamos. ¿Sí? Ingreso un número 4, por ejemplo, ingreso un número 0 y después seleccione la operación 4. No se puede dividir por 0. Y después me dice, lógicamente, que el resultado es igual a resultado. ¿Sí? Igual a 0 en este caso. Bien, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, si queremos ponerle, ¿cómo yo puedo hacer para imprimir, cuando yo, por ejemplo, ingrese un 5, que imprima que la operación no es válida, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo podríamos hacer? Se me ocurre que, por ejemplo, si operación es mayor a 4, en este caso, ¿sí? O operación es menor a 1, entonces escribir la operación no es válida, ¿sí? Si no, vamos a escribir el resultado. ¿Bien? Perfecto, vamos a probar si funciona, si es cierto. ¿Ven? Entonces me dice, ingrese un número 5, ingrese un número 78. Seleccione la operación que desea realizar, le pongo 0, por ejemplo. La operación no es válida, ¿verdad? Perfecto, hasta ahí. Vamos de vuelta. Ingreso un número 56, ingreso un número 34 y la operación que desea realizar 7. La operación no es válida, ¿verdad? De nuevo, entonces ahora vamos a ponerle sí una operación que sea válida. Ponerle 78, 67 y vamos a decirle que haga una multiplicación. Y el resultado es igual a 5226. Bien, entonces hasta acá más o menos cubrimos los casos más evidentes de error, o los casos más evidentes, digamos, que podrían ser problemáticos, que es tanto la división por 0, ¿sí? Y cuando el usuario ingresa una operación que no es válida, ¿verdad? Si se te llegase a ocurrir otro caso, digamos, que podría llegar a dar un error, estaría bueno por ahí que lo intentes cubrir mediante usando el operador de sí, por ejemplo, mediante algún mecanismo de evaluación, como para mostrar los diferentes errores y que sea un error siempre controlado. Porque cuando nosotros vemos un error de estos rojos que nos tira PCIN, quiere decir que el error no lo estamos controlando y es más una excepción no controlada, ¿verdad? Lo cual nosotros siempre tenemos que evitar. Como habíamos hablado en algunos videos anteriores, es importante que nosotros controlemos todo el flujo del programa y tengamos en cuenta los diferentes resultados de nuestro código al ser ejecutado, ¿verdad? Y de repente, antes de que se dé un error que nosotros no esperábamos, que sepamos que se puede dar este error, que lo manejemos y que mostremos el mensaje correcto al usuario, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que hasta acá podemos cerrar para este primer ejercicio. En el video siguiente hacemos un ejercicio o dos ejercicios, los que nos dé el tiempo. Y así vamos haciendo a modo de repaso. Si te queda alguna duda, trata por ahí de copiar este ejercicio, porque seguramente voy a dejar algunos ejercicios adjuntos que van a ser parecidos y puedes usarlo como un modelo. ¿Sí? Así que bueno, cualquier duda me puedes ir mensajeando también. Nos vemos en el siguiente video.